Seguimos con psicología social y en esta parte segunda vamos a hablar del autoconcepto a la identidad social. El autoconcepto incluye los roles que desempeñamos a lo largo de nuestra vida y los grupos a los que pertenecemos. El concepto de identidad social será abordado aquí desde dos teorías. Una, la teoría de la identidad social, con las siglas T y S, y la teoría de la autocategorización. Nos preguntamos ¿qué es identidad? La identidad es una construcción altamente personal desarrollada a través de la integración de varias identificaciones y desidentificaciones con otras personas significativas y grupos de referencia, y una construcción social generada a través de la interiorización de roles y del reflejo de las valoraciones de otros. Según esto, la identidad es un conocimiento que se construye de manera personal, como primer objetivo al individuo, teniendo en cuenta otras personas o grupos con los cuales el individuo se siente identificado, pero también aquellos con los que no, incluyendo el rol o roles que el individuo desempeña en un momento determinado y a lo largo de su vida. En un contexto relacional, influida por las reacciones, pensamientos que los demás tienen sobre nosotros, así como por la importancia que damos a esas reacciones o pensamientos. Desde la teoría de la autocategorización, cuando alguien se categoriza a sí mismo teniendo en cuenta solo su identidad personal, significa que se percibe diferente a todos los demás. Después, la necesidad de poseer un autoconcepto distintivo parece ser universal, si bien las bases de esta distintividad son culturalmente diferentes. Puntualizamos en culturas colectivistas y en culturas individualistas. En culturas colectivistas asiáticas es frecuente un autoconcepto interdependiente, y en culturas individualistas lo característico es el autoconcepto independiente. Hablemos de los dos autoconceptos: el autoconcepto independiente y el interdependiente. En cuanto al autoconcepto independiente, este tiende a afirmar la individualidad y pone énfasis en varios puntos. Aspectos internos, como habilidades, pensamientos, sentimientos, ser único y expresar el yo, autoafirmación, realizar atribuciones internas y perseguir metas personales, y ser directo en la comunicación. En cuanto al autoconcepto interdependiente, este pone énfasis en varios puntos. Uno de ellos sería en características externas públicas, como estatus, roles, relaciones interpersonales. En cuanto a formar parte de un grupo y comportarse en consecuencia. Ocupar el lugar que le ha sido asignado y actuar de forma apropiada. Y ser indirecto en la comunicación. Existe, pues, evidencia empírica que indica que no podemos realizar una asociación tan categórica entre individualismo cultural e independencia y colectivismo e interdependencia, pues ya que a veces los autoconceptos no están tan delimitados culturalmente. Ejemplo, los canadienses, individualistas, eran más interdependientes que los japoneses, colectivistas. Según la investigación transcultural realizada por Fernández, se puede constatar que la imagen de uno mismo tenía los siguientes componentes. Lealtad grupal, un autoconcepto interdependiente. Interdependencia igualitaria, interdependiente. Necesidad de recompensa individual, independiente. Autoconcepto de estilo directo asertivo, independiente. ¿Qué es la identidad social? La identidad social es una clase específica de identidad. Según la clasificación general adoptada en los años 70 y 80 del siglo pasado, hay dos tipos de identidades que definen a su vez distintos tipos de autoconcepto. 1. La identidad personal y 2. La identidad social. La identidad personal define el autoconcepto en términos de rasgos y relaciones personales.
y la identidad social es la parte del autoconcepto que deriva de la pertenencia a grupos sociales. De esta división surge la definición de identidad social, de la cual parte la TIS. A finales de los años 90 del siglo pasado se pasó de considerar esta doble dimensión a una triple. Para Berger y Gardner distinguieron lo siguiente: el autoconcepto individual, el relacional y el colectivo. El autoconcepto individual incluye las características personales que diferencian a una persona de otras. Soy alto, luego también puedo tener ojos verdes. Autoconcepto relacional se refiere a las relaciones diádicas con otras personas que son significativas para nosotros. Soy más trabajador que Luis. Y por último, el autoconcepto colectivo, definido por la pertenencia grupal y diferencia el nosotros del ellos. Como mujer, tengo las características que definen el grupo de mujeres en general. Hablemos a continuación de la teoría de la identidad social, la TIS. Para Henry y Tafel, es una de las teorías que ha suscitado más información en los últimos años. Se ha interesado por las relaciones intergrupales, el favoritismo por el propio grupo, la solidaridad intragrupal, los estereotipos, el prejuicio, la discriminación, el racismo, el conflicto intergrupal, los efectos del estatus, el liderazgo, etc. La idea básica de la teoría es que las personas se categorizan a sí mismas como pertenecientes a la vez a diferentes grupos o categorías sociales. Dicha pertenencia constituye parte de su autoconcepto. La pertenencia será positiva o negativa en función de la valoración que el individuo haga del grupo. De ahí la importancia de la comparación social. Hablemos de los tres conceptos básicos de la identidad social. Estos son: 1. La categorización social. 2. La identidad social. Y 3. La comparación social. La categorización social. Esto es un proceso cognitivo por el cual se agrupan objetos, personas o acontecimientos que se consideran equivalentes. Es una manera de hacer más sencilla la percepción de la realidad. Y es a través de la categorización como los individuos construyen su identidad social. De tal forma que acentúan e incrementan. Acentúan las diferencias entre categorías distintas e incrementan las semejanzas entre los elementos que pertenecen a la misma categoría. La categorización social puede explicar que se produzcan distinciones entre los grupos por el hecho de que los individuos se perciban como pertenecientes a categorías diferentes. Sin embargo, no se puede esclarecer por qué en la mayoría de las ocasiones se valora positivamente al endogrupo y negativamente al exogrupo. Para Ferguson y Kelly encontraron que en una situación no competitiva, la presencia de un exogrupo que desarrollaba las mismas tareas era suficiente para que los miembros del endogrupo sobreestimaran su propio trabajo. Pero los efectos positivos o negativos de la pertenencia a una categoría no dependen tanto del contexto social como de la comparación del propio grupo con otros. Los grupos competirán por una identidad social positiva a través de la diferenciación con otros grupos en la cual salgan beneficiados. En cuanto a la identidad social que hemos nombrado, la identidad social es la parte del autoconcepto individual que deriva del conocimiento de la pertenencia a un grupo social, junto con el significado emocional y valorativo que conlleva dicha pertenencia. El conocimiento de la pertenencia al grupo y el significado valorativo
incluidos en la definición, se adquieren gracias a los procesos de comparación social que se producen entre el grupo al cual pertenece cada individuo y aquellos a los que no pertenece. Para Tafel y Turner, estos argumentan que de acuerdo con la TIS puede hablarse de dos aspectos del autoconcepto y distinguen entre dos tipos de identidades, como vimos en un apartado anterior: el personal, la identidad personal, y la identidad social. En cuanto a la identidad personal, el yo individual, características de los individuos, sentimientos, habilidades, atributos personales. En cuanto a la identidad social, el yo, pero ahora ya como miembro de uno o más grupos, características de los grupos. De acuerdo con la TIS, las personas se definen a sí mismas en función de la pertenencia a un grupo y tienden a mantener o conseguir una identidad social positiva mediante la comparación de su grupo con otros, sin ser necesaria una discriminación negativa hacia los exogrupos. Si la comparación tiene como consecuencia un resultado positivo, el individuo obtiene una identidad social satisfactoria. Si es negativa, la identidad social resultante es insatisfactoria. Y en cuanto al tercer punto nombrado, la comparación social, esta es el proceso por el cual las personas tienden a compararse a sí mismas con otras. Para Tafel, hace uso del concepto de comparación social para explicar el proceso que lleva a las personas a evaluar a su propio grupo. Desde su concepción, la identidad social solo será positiva si las características que tiene el propio grupo son positivas, pero en comparación con otro u otros grupos, no solo se trata de ser diferente, sino también de ser mejor. Y por último, en este apartado hablemos de la teoría de la autocategorización. La TIS sostiene que las conductas sociales se articulan dentro de un continuo interpersonal intergrupal, según el cual en ocasiones nos comportamos en función de la pertenencia a un grupo y en otras en función de nuestras preferencias individuales. Donde nos situemos va a depender de dos factores: de la identificación del individuo con su grupo y de las características específicas de la situación. Para Tafel manifestaba que las teorías que explicaban el comportamiento de las personas en función de su situación en uno de estos dos polos no podían explicar cómo se comportaban cuando se encontraban en el otro. La TIS continuó su apartado con la teoría de la autocategorización o categorización del yo, según Turner. Esta teoría trata de explicar cuál es el proceso que lleva a las personas a incluirse en una u otra categoría. La teoría de la categorización del yo pone su foco de atención en cómo las personas son capaces de llegar a actuar como un grupo. Su hipótesis básica afirma que esto se consigue gracias a un cambio en el nivel de abstracción o inclusividad del autoconcepto. Mencionaríamos el de la identidad personal, se pasaría mediante una elaboración sociocognitiva a la identidad social. En la conducta interpersonal se transformaría en conducta intergrupal. El individuo dejaría de percibirse como persona individual y empezaría a verse como miembro intercambiable de un grupo o categoría social. Lo denominamos despersonalización. Según la teoría, las categorizaciones que forman el autoconcepto, autocategorizaciones, se hallan en tres niveles distintos de abstracción. 1. El supraordenado, 2. El intermedio y 3. El subordinado. En cuanto al supraordenado, que es el más amplio o abstracto, el ser humano se categoriza como ser humano diferente de otras especies. El intermedio, que correspondería a la identidad social, se categoriza a sí mismo y a otros según semejanzas y diferencias de categorías. Y en cuanto al subordinado, que correspondería a la identidad personal, es el de menor inclusividad. El individuo se autocategoriza como persona única y diferente de los demás miembros del grupo. El comportamiento grupal sería entonces, según Turner,
Un cambio en el nivel de abstracción, llevando a una despersonalización, pero sin perder la identidad individual, es decir, sin que se eliminen todos los procesos que influyen en la formación y desarrollo del autoconcepto. Es por tanto, ambas teorías, la TIS y categorización del yo, nos muestran que la identidad social y el comportamiento que realizamos en función de los grupos a los que pertenecemos son también parte de nuestro autoconcepto. Esto ocasiona que nuestro autoconcepto pueda ser cambiante en algunos aspectos y a la vez estable en otros. Y por último, la relación entre identidad personal e identidad social. Desde la perspectiva tradicional de la TIS, la identidad personal, individuo único y diferente de los demás, y la identidad social, categorías sociales a las que pertenece, se han considerado como dos aspectos separados del autoconcepto global del individuo. Sin embargo, en algunos contextos, el individuo puede estar tan conectado con el grupo que la barrera yo-otros se vuelve difusa y el grupo es considerado como una exteriorización de uno mismo. En estas circunstancias, las personas equiparán el bienestar del grupo con su propio bienestar y perciben las metas y prioridades del grupo iguales a las suyas. Es lo que se ha denominado fusión de la identidad. Cuando esto ocurre, se da un alto grado de identificación con el grupo, un sentimiento de unidad con el grupo, tal que elimina las barreras entre uno y otro, y distingue a los miembros, fusionados de los miembros simplemente identificados. Las prioridades de los miembros del grupo cambian de modo que se preocupan más de los resultados del grupo que de los suyos propios. Se dan sacrificios extraordinarios por el grupo.